Ya, muy buenas tardes, jóvenes. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Por favor, quiero que me digan si se me escucha. Por interno los leo por interno. ¿Se escucha? Dígame, los leo por interno, ¿se me escucha? Excelente, excelente. Entonces, jóvenes, comenzamos una vez la clase, ¿sí? Hoy día, 26 de abril, 2023, siendo las 3:04, comenzamos con el tema de, o el curso de economía, ¿sí? Y el tema de hoy día es el trabajo. Jóvenes, cuando hablamos de trabajo, escuchen bien, vamos a hacer primero una definición de qué es el trabajo para ustedes o qué entiendes tú por trabajo, ¿sí? Y luego vamos a hacer la misma definición, pero comparándola con el curso de economía. Entonces, jóvenes, la pregunta mía es, ¿qué entiendes tú por trabajo? Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, ¿sí? Entonces, muchas gracias por estar en el otro lado de la pantalla. Por favor, no se olviden de ayudarnos con su like para que esta comunidad de la Pío Ribeiro crezca, ¿sí? Que somos los mejores profesores en la modalidad virtual. Entonces te pongo la pregunta. ¿Qué entiendes tú por trabajo? A ver, los leo. ¿Qué entiendes tú por trabajo? A ver, te leo, ¿sí? Todo lo que sepas, todo lo que te acuerdes y demás. ¿Qué es trabajo para ti? El estudiar. ¿Es una forma de trabajar? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien, es una actividad de producción. Excelente, Santiago. Diego, cualquier actividad que aporta a la economía de manera legal. Está bien, muy bien, Diego. ¿Qué más? Otras definiciones, chicos, otras definiciones. A ver, ¿solamente dos? De los 50 que somos. A ver, Rosmery. Es cualquier actividad realizada por el hombre, ¿sí? ¿Qué más? Espera un ratito. Excelente, sus respuestas. Excelente. Es cualquier actividad realizada por el hombre, el cual genera ingresos mediante el cual se obtiene beneficios y servicios. Muy bien. Narro. Es una actividad la cual nos genera dinero, en la cual vamos a poder cubrir nuestras necesidades, ¿verdad? Camila dice, responsabilidad de una persona, muy bien. Matías dice, actividades que realizamos los humanos. Entonces, en síntesis o en palabras sencillas, tienes la definición. Exactamente, ¿verdad? Entonces, etimológicamente, la palabra trabajo viene del latín, que significa tripalium. Tripalium, ¿sí? Que significa látigo, que termina en 3 puntas. ¿Látigo, profesor? Sí. Por lo cual, es la actividad humana realizada con el fin de obtener bienes y servicios. Vuelvo a repetir, es la actividad humana realizada con el fin de obtener bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades. Y ahí está la palabra tripalio, ¿sí? Actividad humana, bienes y servicios y satisfacción de nuestras necesidades, ¿verdad? Que significa látigo que termina en 3 puntas. ¿Cuáles son esas 3 puntas? Es una actividad humana que obtenemos bienes y servicios y sirve para la satisfacción de cada ser humano. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, esa se puede decir la primera definición en general, lo que significa trabajo. Entonces, a su vez, también podemos definirlo como la capacidad tanto física e intelectual. ¿De quién? De cada persona para crear o transformar bienes y servicios. Y acá quiero que prestes atención. Cuando hablamos y mencionamos acerca de que el trabajo se divide en dos, físico e intelectual, la pregunta del millón es, de los dos, de físico e intelectual, ¿cuál creen ustedes que es el que se recupera más rápido y el que se recupera lentamente? A ver, los leo. A ver, los leo. A ver, los leo. Así es. Muy bien, Romedia, así es. Tripalium en latín
y en español significa látigo. ¿Por qué látigo? Porque, ¿sí? Trae que pesadumbre, trae que agonía, ¿qué más trae? Trae, ¿sí? Decadencia, y pero también trae que felicidad al momento de comer. Entonces la pregunta que te dije, y te vuelvo a repetir, es, del aspecto intelectual y del aspecto físico, ¿cuál de los dos, que son tipos de trabajo, es el más difícil de recuperar? ¿El físico o el intelectual? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? A ver, los leo. El físico es más rápido. ¿Por qué? ¿Por qué, Matías? ¿Por qué, Narro? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, respóndame por qué. ¿Por qué físico y no intelectual? ¿Por qué? A ver, Fiorella, ¿por qué? ¿Mm? ¿A qué se debe? Ojo, cuando hablamos del aspecto físico, uno descansando lo recupera, ¿sí? Imagínate que has hecho una faena o has hecho una actividad de qué? De limpiar, de ordenar, de coger, de subir y demás. ¿Qué sé yo? Esa actividad física que es desgastante, cuando tú lo descansas, ¿sí? Lo recuperas, como dice, rápidamente. En cambio, cuando es intelectual y es razonamiento, escucha con atención, razonamiento va a ser lento, progresivo. ¿Por qué? Porque no solamente desgastas la parte física, que tienes que leer, escribir, pensar y meditar, no, sino también las neuronas comienzas a qué? A trabajar. La forma de la inteligencia comienza a hacer su parte. Y lógicamente, cuando estás propenso, ya sea una exposición, una tarea o realizar una actividad intelectual, las neuronas van a comenzar a trabajar más de lo normal. Una vez terminado, ya sea el examen, la prueba, la exposición o presentar cuadernos, lo que va a suceder es que el cerebro tiene que descansar. Porque si le das, ¿sí? Repetitivamente, va a llegar un momento que el cerebro te va a pedir un tope, ¿sí? Y ese tope tienes que tú respetarlo. En cambio, cuando es físicamente también, el cuerpo dice, sí, tienes que descansar, pero la forma de recuperar va a ser rápido, a comparación de lo intelectual. Es por ello que se dice que el intelectual se gasta más rápido, ¿sí? Es decir, imagínate que estás haciendo un examen de terminando el bimestre y tienes que poner todo tu objetivo en ese examen. Una vez terminado ese examen, sales airoso, significa que apruebas y recién puedes echarte a descansar. ¿Por qué? Porque ya cumpliste y te sacarás una nota notable, ¿no? O un promedio notable. ¿Sí? Hasta acá, ¿se entiende, jóvenes? ¿Se entiende del 1 al 10? ¿Entiendes esta parte? A ver, lo leo, del 1 al 10. ¿Cuánto entiendes? 9, 98 dice. 91, 9, 9, 10, 10, 10, 10. Aquellos que me han dicho 9, ¿por qué 1? Dice el otro. ¿Por qué 9? 8. ¿Por qué 8? ¿Por qué 9? ¿Por qué 1? A ver, los leo. ¿Por qué 8? ¿Por qué 9? ¿Por qué 1? A ver, ¿qué no has entendido de esta parte de la diferencia o de los tipos de trabajo? A ver, honestamente, ¿qué no entiendes? La diferencia, a ver, lo leo, o la forma de latín que dice, ¿sí? A ver, dime por qué no entiendes, para hacerte entender un poquito más, ¿sí? Maricel dice, profesor, yo entré tarde, no pude conectarme rápido a la clase. Tranquila, tranquila. Entonces, vuelvo a repetir. Cuando yo hablo de trabajo, ¿sí? En economía,
es la forma de producción. Pero te estoy diciendo, antes de pasar al tema que estamos viendo, de trabajo en economía, vamos a hacer un campo o un mapeo general de qué entiendes tú por trabajo. Y muchos de ustedes me han dicho que el trabajo es una actividad, ¿sí?, que es recompensada, que tienes que tener algo lucrativo, que es un desgaste físico o mental. Hasta ahí estamos bien. ¿Mejor entender? A su vez, también cuando hablamos de trabajo, viene de la palabra tripalium. Tripalium, que es latín. Pero en castellano o en español se le conoce como látiro. Y tiene 3 puntas, de los cuales es la actividad humana, ¿sí? Así se conoce, es la actividad humana, ¿sí? ¿Qué más? Realizada con el fin de obtener bienes y servicios. ¿Para qué? Para la satisfacción de las necesidades. Tiene 3 puntas, de los cuales la primera es, ¿cuál sería? Actividad humana. La segunda, bienes y servicios. ¿Y la tercera cuál sería? ¿Y la tercera cuál sería? Muy bien, la tercera sería satisfacción de las necesidades básicas. ¿Me dejo entender? ¿Se me entiende, chicos? ¿Sí? ¿Dudas y inquietudes hasta ahí? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Hasta ahí, jóvenes, ¿se entiende? ¿Sí? Del 1 al 10 hasta acá, ¿se entiende? Del 1 al 10 hasta acá, ¿se entiende? A ver, te leo. Del 1 al 10, de lo que te estoy explicando. ¿Entiendes la parte? Sí, no, ¿por qué? A ver, los leo. A ver, jóvenes. A ver. Excelente. ¿Me dejo entender? Todavía no estamos viendo lo que es economía en sí. Estamos viendo específicamente, en primer lugar, la definición general de trabajo. ¿Sí? Ahora bien, y dentro del trabajo se divide en 2, físico y mental. Físico y mental. El físico, como su propio nombre dice, es el esfuerzo de una actividad que te lleva a un desgaste. Un ejemplo, lavar ropa, cocinar, limpiar la casa, ¿sí? Ordenar mi cuarto. ¿Me dejo entender? Esa es una labor física. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo se escribe la palabra tripalium? Ya hoy te traigo a escribir en latín, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿hasta acá se entiende? Que lo físico es un desgaste, más que todo, de esfuerzo y de desgaste. ¿Se entiende? ¿Sí? Excelente. Y a su vez, también hay o existe otro tipo de trabajo, el trabajo intelectual. Cuando hablamos de trabajo intelectual, vamos a decir que no solamente es físico, sino va a ser, como su propio nombre dice, que del intelecto, de la inteligencia. Es decir, vas a que aportar, ¿sí?, algo con tu intelecto para la clase, para un examen, una exposición o tu cuaderno. Es decir, cuando yo digo intelectualmente hablando, se dice que vas a hacer que tus neuronas comiencen ¿a qué? A funcionar. Y al comenzar a funcionar, va a hacer que la forma de que tú digas o escribas o presentes su cuaderno sea una nota aprobatoria o no aprobatoria. Y la pregunta siguiente era, de ambas o de ambos trabajos,
cuál es el más rápido que se puede recuperar y cuál es el menos rápido que se puede recuperar o el más lento. Y usted me dijeron que físico es lo más rápido e intelectual lo más difícil. Y sí, en lo físico tú puedes descansar, ¿sí? Y lo comienzas a recuperar, ¿sí? Por medio, por medio del descanso. En cambio, en lo intelectual te va a costar un poco más. ¿Por qué? Plata no, te va a costar que tiempo, porque hasta que el cerebro comience, comience nuevamente a recuperar todo lo que se va o ha perdido, entre comillas, ya sea en un examen, en una exposición, en una tarea, lo tiene que volver nuevamente a hacerlo uno solo. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende hasta acá, jóvenes? ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes hasta acá? Los leo, los leo, los leo. ¿Se entiende, jovencitos? ¿Sí? Para seguir avanzando. A ver, los leo, los leo. Los leo. ¿Sí? Excelente. No se olviden, por favor, de compartir su like, ¿sí? De ayudarnos con su like para que esta comunidad de la P. Ribeiro crezca en la forma virtual, ¿sí? Los mejores profesores en esta modalidad. También, cuando hablamos de trabajo, vamos a ver sus características. Es una actividad humana y consciente. Implica un esfuerzo, persigue un fin económico, ¿sí? Es obligatorio porque no se puede eludir, es dignificante porque te da gratitud, dignifica a la persona, porque al realizarlo deja una satisfacción, es penoso, implica peligro, ¿sí? Causa fatiga y transforma la naturaleza y al ser humano, ¿verdad? Entonces, la pregunta de millón es, aparte del trabajo intelectual, ¿sí? Del trabajo físico, ¿sí? Existe otra forma de decir trabajo, ¿sí? Un ejemplo, esfuerzo. ¿Qué más? A ver, ya comencé. Trabajo es igual a esfuerzo. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, los leo, los leo. ¿Mm? Los leo. Capacidad, labor, ¿qué más? Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más? Actividad, muy bien, ¿qué más? Productividad, ¿sí? Excelente. Muy bien, ¿sí? Entonces, dicho eso, ¿sí? Vamos a, ahora sí, a pasar, ¿qué es el trabajo? Pero ya directamente en el aspecto de la economía, ¿sí? Entonces, vamos a decir, o vamos a mencionar lo siguiente, ¿sí? ¿Qué es la actividad que desarrollan los seres humanos para producir bienes y servicios? ¿Sí? Incluye tanto el esfuerzo físico como mental o intelectual de quienes laboran en una economía. Y esa forma de esfuerzo, esa forma de laborar, te trae ¿qué? Una retribución o un salario, ¿verdad? Por lo cual, ese salario o esa retribución se llama factor productivo, también conocido como originario, activo y determinante. ¿Sí? Entonces la pregunta del millón es, cuando yo hablo o menciono respecto a, que voy a poner acá, factor productivo, originario, activo y determinante, ¿a qué se refiere? A ver, los leo, jóvenes, los leo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere, jovencitos? A ver, los leo, los leo. ¿Mm? ¿Qué entiendes por ello? ¿Sí? Factor productivo, ¿qué significa? Que yo, por medio de mi trabajo, voy a tener que, un ejemplo, si yo soy bueno
dibujando y tengo que presentar tareas y mis compañeros no lo presentan, la pregunta es, ¿les puedo dibujar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Les puedo dibujar? Sí. ¿Y les puedo cobrar o no? No solamente en plata. Puede ser un chupetín, una gaseosa, una hamburguesa, ¿verdad? Productivo, muy bien. Es una labor o una actividad productiva. Una cita, y etc. ¿Verdad? Excelente, Santiago. ¿Sí? Y cuando es originario, ¿qué significa originario? Que está dentro de quién. ¿Quién hace el trabajo? ¿Quién lo origina? ¿Quién lo origina el trabajo? ¿O quién realiza el trabajo? ¿Quién lo realiza? Nosotros mismos. Y la pregunta es, si somos nosotros mismos, ¿qué es? ¿O qué somos? ¿Quién lo origina? El ser humano. El ser humano. Muy bien, Ronald. Las personas, ¿verdad? Las personas. Hasta acá, ¿me dejo entender? Excelente. Y cuando es activo y determinante, ¿qué significa activo? Que en ese momento lo tienes que realizar. Y determinante, terminar lo que has hecho. Un ejemplo, te dicen una exposición en el colegio. ¿Lo tienes que terminar para que pongas la siguiente semana? Sí, ¿verdad? Y la siguiente semana tienes que traer tu exposición para que tengas tu nota, también, ¿verdad? Eso significa activo y determinante, ¿verdad? Seguimos. Fuerza de trabajo. Capacidad física y mental del trabajador. Capacidad física y mental del trabajador. Ambos, es decir, si yo tengo que hacer un mapa conceptual en un papelote, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? A ver qué me dice. Imagínate que el profesor me ha dejado una actividad, una exposición, y tengo que realizar un mapa conceptual. ¿En dónde lo haría? ¿Sí? Imagínate que va a ser el mapa conceptual del trabajo. La pregunta es, ¿en dónde lo haría? ¿Sí? Está bien, pero ¿en dónde lo haría? ¿En dónde lo voy a hacer? ¿Mm? En un papelote, en una cartulina, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, ahí que estoy poniendo, ¿qué capacidad? ¿Física o mental? ¿Mm? Consiguiendo cartulina, consiguiendo papelote, ¿qué estoy poniendo? ¿Física o mental? ¿Mm? Física, ¿verdad? Porque son cosas que lo voy a trasladar. En cambio, cuando es mental, lo voy a comenzar a realizar. Te voy a poner, o pongo, definición, características, tipos, ¿sí? ¿Qué más? Su forma de ver, ¿sí? Y demás, ¿verdad? Eso es de acuerdo al tema de trabajo. ¿Me dejo entender? Ah, sí, lo cognitivo, muy bien. Entonces, división de trabajo por especialización. Fragmentación o descomposición de una actividad, así como un reparto entre diferentes personas según su fuerza física, habilidad y conocimientos, ¿verdad? Entonces, finalidad, incrementar la eficiencia, incrementar la eficiencia del trabajador, mejoramiento de las máquinas y nuevos inventos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que cada día tiene que haber más propuestas, más inversión y sobre todo más tecnología para que tengamos un trabajo óptimo, un trabajo que traiga sus frutos, ¿verdad? Sus frutos. Hasta acá, ¿me dejo entender, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Listo? Características del trabajo. Ya lo hemos visto, pero te repito. Penoso, ¿por qué penoso?
porque no es fácil ir a trabajar todos los días en lo mismo, ¿sí? Pero la pregunta es, tú has escogido esa profesión y esa profesión te lleva ¿a qué? A trabajar, ¿verdad? Y lo mismo nos decimos a fin de mes, cuando cobramos nuestra plata, ¿verdad? A su vez, es consciente, ¿verdad? ¿Por qué consciente? Porque lo hacemos o lo hace una persona, ¿sí? O varias personas a la vez, dependiendo. Si es un trabajo leve, una persona, pero si es un trabajo más fuerte y necesita más capacidad de personas, va a ser en conjunto, ¿verdad? También implica esfuerzo, obvio que implica esfuerzo, un esfuerzo físico, ¿verdad? También tiene un fin económico, sí, porque es lucrativo, ¿verdad? Y por último, transforma la naturaleza y al hombre en sí. Como al hombre en sí. Es decir, que gracias al trabajo, el ser humano comienza a tener dignidad de elaborar, de crear, de ser consciente, de tener esfuerzo y ver que el trabajo no de todo es penoso, pero sí es gratificante. ¿Se me entiende hasta acá, jóvenes? ¿Se entiende? ¿Dudas, inquietudes? ¿Hasta acá? ¿Se entiende, verdad? Formas de salario, ¿sí? Jornal, sueldo, honorario, emolumento y dieta, ¿verdad? ¿Son iguales? No son iguales, ¿cierto? Entonces, jornal, ¿qué es un jornal? Como su propio nombre dice ahí, pago que recibe el obrero trabajador por cada jornada laboral. Un ejemplo, yo estoy trabajando en Gamarra y por cada día recibo tanto por ciento. Ese es un jornal. Un sueldo, pago que reciben los empleados del sector público o privado, ¿sí? Dependientes. Y eso es cada mes. O de acuerdo a tu contrato que has realizado, ¿verdad? Eso se llama sueldo. A su vez, honorario, ¿sí? Pago que reciben los trabajadores independientes, contadores, abogados, psicólogos, técnicos, entre otros, ¿verdad? Entonces, un honorario es un pago que reciben los trabajadores independientemente, es decir, hacen su recibo por honorario y lo pasan a la empresa y la empresa les paga, ¿verdad? El monto requerido o el monto que han quedado. Emolumento, pago que reciben los altos funcionarios políticos, ¿verdad? Congresistas, ¿qué más? Presidente de la República, ministros, ¿sí? De sedes o de sede supremo, ¿verdad? Entonces, o jefe supremo. ¿Me entender? Y cuando hablamos de dieta, pago adicional por cada reunión, asamblea o sesión de consejo municipal, consejo regional, etc. ¿Sí? Imagínate que el directivo X, Y, Z hace una reunión y no vayamos. Tienes que pagar una multa, ¿verdad? A eso se refiere. ¿Sí? A su vez, clases de salario. Salario nominal, salario real. ¿Verdad? El nominal es la cantidad de unidades monetarias que recibe el trabajador por la actividad que realiza. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿el salario nominal es igual al salario real? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es igual, jóvenes? ¿Salario nominal que salario real es igual? A ver, ¿quién me dice sí, no, por qué? ¿Por qué no, Santiago? ¿Por qué no son iguales? A ver, te leo. ¿Por qué no son iguales? A ver, dime. ¿Mm? A ver, dígame por qué no es igual. Ya, baja o sube muy bien, ¿qué más? Entonces, ¿el nominal qué es? Es la cantidad de unidades monetarias, ¿verdad?
En cambio real es la cantidad de bienes y servicios. Ahí está la diferencia. Uno es ¿con qué? Con pago de plata y otro con bienes y servicios. Es decir, te dicen, yo no te pago con plata, te pago con artefactos o con videojuegos. ¿Sí? Por lo cual, el salario real es la cantidad de bienes y servicios que el trabajador puede adquirir con la cantidad de dinero que recibe, ¿verdad? Existe una relación de qué? Entre, ¿entre quién? Muy bien, entre el IPC, ¿verdad? Índice de precio de consumidor y el salario real, ¿sí? Entonces, la pregunta es, profesor, ¿el IPC es el índice de precio de consumidor? Sí. Un ejemplo, yo vendo camisas, Laurita vende camisas, Juanito vende camisas. Pero la pregunta es, y ambos, los tres, vendemos el mismo precio. ¿Cuál sería la diferencia que se va a dar acá? A ver quién me dice, en esta vendida de camisas. A ver quién me dice, quién me responde. ¿Mm? ¿Quién me responde? ¿Qué va a cambiar o qué puede cambiar para que no sea igual? ¿Sí? La marca, la calidad, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Mm? El modelo. Así es. Entonces, todo eso hace que la camisa sea la misma. No. El precio sea lo mismo. De repente sí, de repente no, ¿verdad? Pero si es el modelo, la marca, si es el distintivo y demás, tienes la oportunidad de ¿qué? De comenzar a invertir en lo ganado, ¿verdad? Hasta acá, ¿me entiende? ¿Me dejó entender? ¿Dudas, inquietudes? Del 1 al 10, ¿cuánto entiendes? Honestamente, ¿cuánto entiendes? Ahora sí, ¿cuánto entiendes? Excelente, excelente. 10, 10, excelente, jóvenes. Salario a destajo y salario por tiempo. ¿Son iguales? No son iguales. A destajo se le retribuye, ¿sí?, al trabajador, ¿de qué? De acuerdo, ¿sí? De acuerdo a las unidades productivas. Es decir, ¿qué significa unidades productivas? Lo que tú has producido. Un ejemplo, estás vendiendo polos. ¿Cuántos polos has vendido en este día o en esta hora? ¿Cuántos polos venderás más tarde? ¿Y cuántos polos venderás al día siguiente, verdad? Y eso se llama, muy bien, se llama unidades producidas, ¿verdad? También, a un trabajador textil se le pagó por, ¿sí?, por una prenda en elaboración. Si el que quiere ganar 50 céntimos, entonces tendría que elaborar 50 prendas, ¿verdad? Y la pregunta de jóvenes, ¿el salario de destajo es igual al salario por tiempo? Sí, no, ¿por qué? A ver, lo leo. Sí, no, ¿por qué? ¿Es igual? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? A ver, muy bien, no es igual, ¿verdad? Porque el salario por tiempo es el pago que recibe un trabajador por el tiempo de ¿qué? El tiempo de servicio, ¿verdad? Y en cambio, el destajo se le retribuye al trabajador de acuerdo a las unidades producidas. No son iguales. Si la persona reproduce o produce 10, de esos 10, tiene que sacar su porcentaje la empresa que le está brindando el servicio. Y el resto es para uno mismo, ¿verdad? Excelente. A su vez, salario mínimo legal, SML, salario mínimo vital, SMV, ¿verdad? El legal, en el salario, ¿sí?,
establecido por el gobierno con la finalidad de proteger al trabajador. ¿Sí? Es la actividad aproximadamente, en su tiempo fue 930, hoy día es 1025, ¿verdad? En el Perú es conocido como remuneración mínima vital. En cambio, el salario mínimo vital SMV, ¿sí? Es el salario que señala el ingreso mínimo que debe recibir dos o más miembros de una familia en un periodo determinado para cubrir, ¿sí?, sus necesidades. ¿Sí? Entonces, es establecido por el INEI. ¿Qué significa INEI? Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿verdad? Para una familia de 4 miembros. En el 2019 fue de 1.408 soles por familia. Después de 4 miembros, ¿sí?, se le conoce ya con otro nombre, ¿verdad? En el 2019, de 1.408 soles, ¿sí?, fue la remuneración por familia. Es decir, 356 soles por persona, aproximadamente. ¿Me dejo entender? Entonces, población en edad de trabajar. ¿Cuál es la edad de trabajar para ustedes jóvenes? 15, 16, 18, 19 o más. A ver, lo leo. ¿Mm? ¿Cuál es la edad mínima de trabajar? A ver. Muy bien, 18 años. Entonces, y antes, ¿no? Se llama cachuelos, ¿sí? 18, a partir de 18 ya puedes trabajar. Entonces, se llama ocupada, que tiene un cargo, y desocupada, que no tiene un cargo por ver, ¿verdad? A su vez, ¿sí?, mecanismos de protección de derechos laborales. Sindicato, confederación y federación. Los tres resguardan al trabajador. ¿De qué? De maltrato, de mala cara y sobre todo de que la persona tiene que ser paciente con el otro o la otra, ¿verdad? No tiene que ser un verdugo que cuando dices, ah, ya, no haces esto, no haces el otro, no haces el otro, te voto. No, todo lo contrario. Hay que enseñar, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, jóvenes, Internacional de Trabajo, OI, ¿sí? Es el organismo de Naciones Unidas dedicado a promover la justicia social y a los derechos laborales, ¿verdad? Se trata del único organismo de Naciones Unidas de naturaleza tripartita. Cuenta con representantes de gobierno, empleadores y trabajadores en su estructura de gobernanza. ¿Estamos? Entonces, jóvenes, dicho eso, pasamos a las preguntas de rigor. ¿Sí? 1. El ingreso mínimo que debe percibir un trabajador para cubrir sus necesidades vitales es el salario. 2. Es una panadería. El capital fijo está representado por 3. Teóricamente, el capital. ¿Sí? Teóricamente, el capital es asociado al dinero, el cual puede ser invertido en diferentes actividades económicas. Su retribución es denominada. Y 4. Es la producción de alimentos. Fabiola usa implementos que se extinguen de forma inmediata: arroz, verduras, fideos, entre otros. Dentro de la clasificación de capital, estos bienes serían capital de qué. A ver, los leo. 1B, 2C, 3B, 4C. A ver si es cierto. Ahí están sus respuestas. ¿Sí? Excelente, excelente. Felicidades, jóvenes, felicidades. Las últimas 5. Las últimas 4, ¿verdad? 5. Mauricio es un gran carpintero, elabora hermosos muebles que luego vende para ganar algo de dinero.
Hace poco acaba de comprar algunas herramientas para mejorar su labor, martillos, sierras, máquinas, para cepillar la madera. Estos bienes forman parte del factor productivo denominado 6. Las actividades intensivas en el capital permiten a las empresas beneficiarse a través de 7. Si bien es cierto, con los años el hombre se ha vuelto más diestro en la producción de ciertos bienes, también es cierto que el uso de las herramientas ha permitido que la producción se eleve de manera considerable. Por ello, una de las características del capital es que, y 8, en su estado original, los bosques naturales forman parte de, a ver, los leo sus respuestas. A ver, jóvenes, sus respuestas son 5A, 6C, 7A y 8A. A ver, vamos a ver si es tanta mentira, ¿sí? Y las respuestas son las siguientes: 5A, 6C, 7A y 8B. ¿Listo, jóvenes? De las 8 preguntas, ¿cuántas te has equivocado, honestamente? ¿Has respuesta 8 de 8, 7 de 8, 6 de 8? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Excelente. 4 de 8, 6 de 8, 7 de 8. Muy bien, excelente. Entonces, jóvenes, con esta preguntita terminamos el curso de Economía, el tema el trabajo. Ya más tarde nos encontramos con el curso de Geografía. Bueno, jovencitos, espero que te haya gustado la clase y se despide el profesor Jorge Sánchez. Hasta más tarde. ¿Sí? Nos vemos. ¿Sí? Hasta acá. ¿Se entendió la clase, jóvenes? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Excelente, excelente. Muy bien. Aplausos por ustedes, aplausos. Nos vemos más tarde. Chau. Chao, jóvenes. Cuídense. Chau.